Pues moto preparada. Que sea lo que tenga que ser. Ahora empieza el viento. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Yo no estoy de acuerdo. Creo que puede incluso tropezar 3. Pero de momento, vayamos a por la segunda. Si has llegado aquí recientemente, que sepas que estoy intentando por segunda vez cruzar un río en moto con una idea un tanto loca, poniendo 2 cámaras de camión en el lateral, entrando con la moto arrancada y una vez dentro, cuando cubre, tumbar la moto para que flote. El invento funcionó la primera vez, haciendo una prueba con amigos. ¡Ahí va! ¡Lo sacó! ¡Vamos! Luego, la segunda fracasó. Primero por mala suerte, ya que falló el reloj de la bomba de la gasolina en medio del río. ¿Te ha entrado agua o qué? No sé, no creo. Y después, y más importante, porque entró agua por el tubo de escape. Te digo que agua del escape sale, ¿eh? ¿Sale? ¿Tiene una brida que está floja ahí o es así eso? No puede estar floja. Porque tenía una abrazadera rota en la unión vertical del tubo. Esa abrazadera la cambié el otro día. Pero o bien no la ajustamos perfectamente o no es completamente estanca, porque hoy ya os adelanto que va a volver a entrar agua en el tubo de escape. Y la diferencia principal entre hoy y el otro día es que estoy solo. Hoy, a diferencia del otro día, la principal cagada es que en mi afán de proteger la admisión de la moto, que está debajo del depósito, he agarrado las cámaras muy bien en la parte superior, pero no en la inferior. En el momento en el que tumbo la moto, las cámaras por la corriente se suben y no termina de convertirse en balsa, que es la idea. Afortunadamente lo que estoy haciendo hoy es una prueba y este río se puede cruzar con la moto encendida. Mejor sin subirse en ella para no arriesgar porque está bastante alto, pero no es tan profundo como para necesitar sí o sí las cámaras. Así que una vez asumido el error de no haber agarrado bien las cámaras abajo, decido abortar misión. Poner la moto en marcha y sacarla como si la hubiera cruzado sin cámaras, al estilo enduro y sin maletas. La moto arranca, pero le cuesta, y es que aunque todavía no lo sé, le está entrando otra vez agua por el tubo de escape.
intento. No. Cóndores. Más, tienes un montón, mira. Bueno, pues segundo intento fallido de cruzar un río con unas cámaras de camión. Lo que ha fallado es que yo la cámara la he atado aquí, aquí, aquí y aquí, pero no aquí abajo. Entonces se ha subido hacia arriba y no ha terminado nunca de caer la moto sobre esta porque como que se ha subido para arriba. Y a la de atrás la pasa igual, no la he atado aquí abajo, la he atado a este y a los lados y arriba. Esa ha sido la cagada de hoy. Pero mosqueante es que ha vuelto a entrar agua en el tubo de escape. No sé si por la arandela esa. Y luego sigue cayendo agua por aquí. No sé dónde coño ha entrado agua. Sigue cayendo. Pero bueno, dentro del agua ha arrancado perfecta, pero se me ha empezado a aguar fuera y he acelerado para que no se parara por si acaso. Pero bueno, en fin, me dejo algo, aparte de un poquito de dignidad. Ahora vámonos. En fin, bueno, pues mi gozo en un pozo por segunda vez, pero a la tercera hora de vencida, porque yo sigo pensando que el sistema funciona. Me preocupa un poco lo del tubo de escape, coño. Porque si esa junta no es estanca del todo... Lo próximo que haré será soldarlo y evitar que entre agua, porque lo que ya os adelanto es que volveré a intentar cruzar así un río en solitario, porque creo que el sistema funciona. Pero otro día. Ahora seguimos. Bueno, pues nada, se acabaron los berenjenales, creo. Igual se han acabado los berenjenales ya hasta Tierra del Fuego, ¿eh? Porque falta un trozo de la 40 que le llaman los no sé qué malditos, pero que no es nada de otro mundo, creo. Efectivamente, se acaban los berenjenales hasta Tierra del Fuego, al menos los moteros, salvo que haya cagadas. En cualquier caso, qué divertido, ¿no? Intentar hacer este tipo de cosas. Y arrancamos, ahora sí que sí, la recta final de una vuelta al mundo de 16 años. ¡Vamos, motorraco! ¡Vamos, Yucatán! ¡Viento patagónico! Sopla, ¿eh? Yo creo que ese va a ser nuestro próximo enemigo, el viento. Eso y mi enajenación. Oh. Bueno, entonces ahora ya para ir un poco también centrando el tiro. Ahora este camino lleva hasta la 40, que se engancha en un pueblo que se llama Gregores. De momento vamos a la 40, de ahí a Calafate, a ver el glaciar más famoso del mundo. Siguiente destino después de Gregores, voy a Calafate, a ver el glaciar. Oh. Y después de nuevo a Chile para entrar en Tierra del Fuego desde Punta Arenas. Sigue habiendo charcos, lagos, ¿eh? Hostias, tú calas, tú. Es que ha llovido una barbaridad, creo, estos días atrás. Y después de Calafate, creo que voy a volver a entrar a Chile, a Punta Arenas, y de ahí creo que ya llego a Tierra del Fuego, ¿eh? Poca broma.
Por delante quedan unos 200 kilómetros hasta Gregores, donde tengo que repostar gasolina y seguir por la 40, pero hoy no llegaré de día. Alejandro tiene un amigo que tenía por aquí una estancia o... Además, quiero pasar a saludar a Sebastián, un amigo de Alejandro que quizá tenga lugar donde quedarme o acampar, pero que no sabe que llego porque no he avisado. Pero ni he avisado que iba, ni he querido que supiera que estaba por la zona porque no sabía muy bien. Yo la verdad es que quería haber acampado en la tierra de nadie, pero viendo la previsión y cómo estaba, creo que he hecho muy bien en no acampar ahí y avanzar, porque el propio río este que acabo de cruzar, si se pone a llover mucho y sube y crece, mira cómo viene este río. A ver, aquí a la derecha hay un amigo de Alejandro que se llama Sebastián, que tiene un... Ah, mira, está. Es esa casa de ahí. Y ahí se quedó Yago. Hostia, qué viento hace, ¿no? Es que viniendo lo llevo de culo y ahora lo llevo de cara y no veas tú. ¿Y por dónde se entrará? Pues es ideal, ¿eh? Porque son casi las 8. Si tuvieran un sitio ahí para quedarme, donde sea, aunque sea campo. Hola, Sebastián. ¿Paso con la moto? Gracias. Hola, Sebastián. Uy. Sebastián. ¿Qué tal? Epa, ¿cómo estás? Soy Charlie, amigo de Alejandro. Sí, sé quién sos. Ah, mira. ¿Qué tal estás? ¿Sacaste abajo el agua esta? Sí, la saqué y hoy la volví a meter. En el Neri este o... este es el mismo. Buenos días, estoy en el terreno de Sebastián, que es amigo de Alejandro, tipazo. ¿Tú eres de aquí? Soy de acá, soy cuarta generación acá. ¿En este terreno? En este terreno. Vino mi bisabuelo de Holanda y se instaló acá y fuimos creciendo y pasando de padres a hijos. Generación. Es una estancia de 10.000 hectáreas y este es el casco. Ajá. Y bueno, está la parte de los corrales de vacas, de ovejas, galpón de esquila, casa del personal y varias casitas y todo por restaurar para esta pequeña transformación. Está haciendo obras y ayer he dormido en el sillón porque tiene un montón de gente aquí trabajando. Así que he dormido en el sofá, he dormido como un niño pequeño de lo cansado que estaba de ayer. No sé si transformación, pero sí acoplar un poco de turismo a ustedes, los motoqueros, que a mí es algo que me gusta. Eres motero. Así que tienes aquí un buen quilombo, Sebastián. Exactamente. ¿Estás haciendo habitaciones que le quedan 2 semanas para terminar o por ahí? Sí, prácticamente 2 semanas porque ahora tengo una gente trabajando, construyendo cabañitas o dormis de 3 camas cada una, más una ampliación de mi casa con un living comedor de ambiente común. Así que voy a tener una buena capacidad y por lo menos para unas 8 o 10 personas seguramente. Con baño privado, calefacción, todo. Cuando veáis este vídeo probablemente ya estará hecho. Es un sitio muy bueno para quedarse, moteros y no moteros, para hacer el paso del río Mayer, porque estamos como a 30 minutos desde aquí, llegas al cruce argentino. 30 minutos, tal vez un poquito más, depende del clima, los ríos. Bueno, vos has luchado bastante por ahí. Depende de la época del año, ¿no? Exacto. Si sales desde aquí por la mañana, tienes todo el día por delante para cruzar todo el río y ya Alejandro te viene a buscar. Alejandro te puede venir a buscar hasta Gendarmería, que es un precio más alto porque son muchos kilómetros como visteis ayer. O si no está como ayer, no está tan malo, o si eres un flipado como yo, te vas hasta el río y te cruza nada más que el río. Pero y de hecho Sebastián te puede acompañar también si quieres un trozo. Si necesitan que les acompañes hasta el cruce o un poco más, les puedes acompañar. Sí, lo que necesite la gente. Tengo acá un tallercito con cosas básicas, lo que es gomería, aceite. Oh, mira.
Bueno, un poquito de todo, algo de mecánica sé, otro poco buscamos en YouTube. Y todo se arregla. Y todo se arregla. Río Nires, zona Tucutuco. Este es el Nires, que hay que cruzarlo. Ayer estaba cruzable, pero justito, un poquito más y ya no estaba cruzable en moto. Entonces, bueno, también les puedes cruzar si hace falta. Por supuesto que ayer estuve dándole vueltas al cruce del río y efectivamente es que tuve un error que fue cámaras no atarlas abajo de la moto. Entonces el agua, como de la corriente, las levantó y ya se fue a la mierda. En general, este río viene bajo, bastante bajo. Justo este último mes ha habido mucha humedad, mucha lluvia, nevada, lluvia, deshielo de la montaña, que ha hecho que todo sea difícil. Los ríos crecidos, los caminos con barro. Pude cruzar el río porque obviamente este no era como el Carrera, en el cruce del río Mayer. Pero bueno, como dicen, a la tercera va la vencida. En general, en esta época en adelante ya mejora bastante los pasos y el río, y salvo el Carrera, que es... Bueno, ya lo verán ustedes. Exacto, ya lo habéis visto, de hecho, en el vídeo. Yo lo crucé ayer, que está altísimo. La cosa es que si queréis hacer la ruta austral entera, este cruce del río Mayer es esencial para no tener que hacer, yo qué sé, no sé si 1000 kilómetros o algo así, de dar la vuelta hasta bajar hasta abajo y volver a subir. Que es una opción un poco más larga y más de carretera austral, y acá ya estamos cerquita de la frontera del lado argentino, obviamente. Y la última gran aventura. Llevo 16 años en esto. Esto es una aventura de las buenas, pocos cruces fronterizos que he tenido como este, probablemente el cruce fronterizo más picante que he hecho nunca a nivel motorístico. Obviamente tienes la tranquilidad de que es una zona súper segura, puedes acampar, el sitio para acampar es increíble, es un bosque, ya es para quedarse 2 días ahí. Se está poniendo muy de moda, gracias a gente como vos que se está dando a conocer esta zona del sur de la Patagonia, de Paso Mayer, Villa O'Higgins, zona Tucutuco. Total, que estoy muy contento, porque estoy a muy poco de Tierra del Fuego. Quedan, digamos, 3 paradas: Calafate, Punta Arenas, otra vez en Chile, y ya Río Gallegos, ¿no? Y de ahí ya Ushuaia. Y después de Ushuaia, probablemente Puerto Williams. Pero este es el plan y día a día. Señor, un gusto haberte conocido. Igualmente, de verdad. Una ruta. Chao. Un gusto, ¿eh? Bueno, igualmente. Ha sido un placer. Bueno, chavales, qué sitio más bueno, ¿eh? No avisé ayer, porque pensaba acampar y Alejandro me dijo, ¿quieres que avise a Sebastián para que te quedes aquí y tal? Y le dije, pues tío, no, porque la verdad es que probablemente acampe y no quiero que nadie me esté esperando. Es una cosa que, en fin, cada uno tenemos nuestras mierdas y yo tengo una, y es que no me gusta que me estén esperando. Pero claro, ayer, entre que por la mañana amaneció lloviendo y salimos tarde de Villa O'Higgins, el cruce más o menos lo hicimos rápido, pero luego desde el río hasta los gendarmes argentinos, yo no contaba con que iba a ser eso semejante quilombo. Berenjenal, vamos, berenjenal en argentino es quilombo. Y luego el río este, que entre que estaba justito y que yo quise intentarlo con las cámaras, pues al final se me hizo tardísimo. Y desde aquí no hay nada hasta Gregores, que es el primer pueblo, que quedan creo que 80 kilómetros desde aquí, me parece. Entonces 80 kilómetros por este camino hubieran sido más de 1 hora. Antes habría llegado de noche, esta zona es zona de viento. De hecho ahora mismo llevo viento de culo. Así que nada, digo, bueno, pues lo intento. Por lo menos paso a saludar. Ya me había dicho Alejandro que Sebastián es un tipazo y Yago también me lo dijo. Así que pasé a saludar, pero qué va, macho. Cené riquísimo, hice una pasta con carne buenísima y he dormido en el sofá, pero he dormido como un niño. En fin. Y dicho todo esto, hoy puede ser un gran día. Vamos a intentar llegar a Calafate, que son como 600 kilómetros. Hace 10 grados. Dejo atrás la casa de Sebastián y me dirijo, ahora sí que sí, hacia la ruta 40 y recta final de esta vuelta al mundo. Bueno, pues ahora, vamos a darle.
Uy, qué bonito. La idea de hoy es darle al gas y llegar a Calafate, donde mañana voy a visitar el glaciar más conocido del mundo, el Perito Moreno. Y por cierto, a partir de este momento me voy a enfrentar a un enemigo famoso en el mundo entero, Empieza a hacer un viento. ¡Puf! el viento patagónico. Ese es el enemigo de hoy, el viento. Ahora llevo el viento de culo, pero he girado en el puente del río, he girado así, ya se me ha puesto del costado y ya he sido un poco consciente de lo que va a suponer hoy el viento. Uf. Bueno, hoy y ya creo que hasta... No sé si hasta Tierra del Fuego, pero yo creo que probablemente. Viento patagónico. Toda la vida de Dios. Hemos sabido que existía un viento que le llamaban patagónico. Pues toma, ahí lo tienes. Cuando te giras un poco la carretera y dejas de tenerlo de culo, ya lo tengo un poco de lado. Insisto que no es nada cuando te espera. Daban viento fuerte a partir de las 12. Así que vamos a darle más avancemos mejor, porque podría ser incluso que tuviera que parar. Si hay mucho viento, pues es peligroso. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. ¿Cuánto estaremos de Tierra del Fuego, Carlos? Teniendo en cuenta que ya tengo claro por dónde voy a llegar. Pues mira, en cuanto que lleguemos a la 40, que va a ser ya mismo, Ya te veo, 40, ya te veo. quedarán menos de 900 kilómetros a Punta Arenas, donde nos meteremos en un ferry que nos llevará directos a Tierra del Fuego. Desde Villa Angostura, que no nos veíamos, querida 40. Ah, mira, asfalto. Pero va a ser poco, ¿eh? A ver, mira. Río Gallegos, 559. Gregores, 122, que es donde voy ahora. Y Piedrabuena, 310. ¡Vamos! Bueno, estamos en la 40. Mira, voy a 130, 140 y la moto consume 5 litros, menos 4,8. Es porque llevo un viento de culo terrible. De hecho, iba ahí tan contento mirando el paisaje y de repente hago así, miro y veo que voy a 140, que normalmente no voy a esta velocidad, sobre todo por cuidar los tacos. Y ya me dan un poco igual porque ya lo que queda no hay berenjenales. Así que ya que lleguen en alambre, me da igual. Bueno, estamos de nuevo en Argentina y por supuesto, milanés. Son las 12 de la mañana. Voy a comer, desayunar, comer todo junto, almorzar, desayunar, como se diga en cada sitio. Y ahora voy a mirar el mapa y nada, destino Calafate. Pero me voy a comer la milanesa para entonarme. Bueno, 3 horas 55 minutos. Al Calafate. Está bueno, estamos también. Es largo, el Calafate, vamos, vamos, las movidas son las que... ¡Vamos! Salgo de Gregores y me dirijo a Calafate, donde sí o sí quiero llegar hoy. Por delante me esperan 335 kilómetros por la 40 y con un tramo muy conocido llamado Los 73 Malditos. Un recorrido que, aunque tiene fama de complicado, no tiene ninguna dificultad más allá del viento. Y es ese mismo viento, colándose por debajo del casco, el que va a inutilizar el micro, así que no se escucha nada de lo que digo y que principalmente es que necesito gasolina pronto, porque con tanto viento y dándole al gas como si no hubiera un mañana, no sé si llego. Ha vuelto al asfalto y para que la más está tirado el cuello porque el casco me tira de la cabeza como que no se necesita. Disculpa, una pregunta, ¿hay nafta? ¿Nafta?